Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Controversia. Hoy tenemos un tema muy interesante. Hablaremos sobre la convivencia o el matrimonio. ¿Qué es lo mejor? No se vayan, que aquí inicia Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Muy bien, vamos a dar inicio a nuestro programa de hoy. Pero queremos recordarles antes que sus preguntas, comentarios y aportes sobre este tema lo pueden hacer a través de las redes sociales. Nos pueden encontrar en el Facebook, el blog, el Twitter y también en el canal que ya tenemos en el YouTube. Chicos, bienvenidos al programa. Muchas gracias, bienvenido. Hola, Caleb. A Hola. ti también, Yuli, bienvenida al programa. El tema que tenemos hoy es interesante, es de nuestro auge. Muchos de nosotros estamos solteros todavía, ¿no? Y muchos ven el casamiento como algo lejano. Hoy en día la convivencia se toma como una opción muy interesante para evitar divorcios. Entonces vamos a hablar sobre justamente esto, convivencia o matrimonio. Empecemos hablando sobre la convivencia. ¿Por qué la gente tiende a convivir en lugar de casarse? Muchos jóvenes tienen la perspectiva de que la convivencia es sinónimo de prueba, ¿no? Probamos qué tal nos va y luego decidimos si nos conviene o no. Otro punto también es de que el casamiento, bueno, el matrimonio es como que más responsabilidad, ¿no? Estás uniendo algo que nunca más vas a poder separarlo, ¿no? También puede ser que el matrimonio también te una en términos legales y eso puede ser muy peligroso para el concepto de muchas personas. Para la sociedad hoy en día, desde nuestra edad, ¿no? Desde ya que somos jóvenes, nos da miedo la formalización, ¿no? Le tenemos cierto pánico, pucha, pero ¿y si me equivoco, no? Tal vez sería interesante regresar un poco antes de ver convivencia o matrimonio. ¿Qué nos motiva a buscar pareja? ¿Por qué hay esa necesidad de vivir bajo el mismo techo con un hombre o con una mujer, con nuestra pareja? ¿Por qué buscamos eso? ¿Es una necesidad emocional, psicológica, biológica? ¿Qué motiva a la gente a buscar a vivir en pareja? En muchos casos la principal motivación es la sexual. No pueden vivir sin tener sexo, ¿no? Y por eso buscan una pareja, ¿no? Es como un apego sexual hacia la otra persona. En el otro se puede ver el complemento que hay, ¿no? Por ejemplo, con la otra pareja, ¿no? Comparten roles y hacen que la vida ya de ambos sea más fácil, ¿no? En relación a lo que dijo Jürgen, convivir es similar a, o sea, tiene que ver siempre relaciones sexuales en una convivencia. Ahora deberíamos verlo del punto también complementario, ¿no? Por eso hay unos simbolitos, uno es un circulito, una cruz y el otro es una flecha, ¿no? Somos totalmente somos diferentes, pero necesitamos estar juntos para poder desarrollarnos en una sociedad en la que se necesita ese tipo de competencias. Ahora, ¿cuáles son las necesidades que generan ese complemento, ¿no? ¿Qué hay detrás de eso? Miren, ya hemos visto algunas razones para la convivencia. ¿Qué razones podemos encontrar para el matrimonio? Querer estar de acuerdo con la ley primero y otra más importante también, la de con Dios, ¿no? También vincula mucho lo que tiene que ver con la familia, porque mis padres se casaron, yo también tengo que hacerlo, y porque nuestro entorno, todos se casan, yo también tengo que hacerlo. Algo que tiene que ver con la cultura y con las tradiciones. No sé si ustedes, bueno, no creo que les haya pasado porque muchos todavía no terminamos la universidad, pero sucede, cuando terminas el colegio, el padre está ahí, ¿qué vas a estudiar? Cuando ya hiciste la universidad, ¿cuándo te vas a graduar? Cuando ya te graduaste, ¿cuándo sacas el título? Y cuando ya sacaste el título, ¿y cuándo te casas? Parece que fuera parte del proceso de la crecimiento. vida. El hecho de también poder tener una familia, tienes que casarte para poder conseguir hijos, ¿no? Y hay frases interesantes, hay frases que inclusive hacen sentir mal a las personas, ¿no? Soltero, maduro, seguro, ¿no? Ustedes más o menos me entienden la idea. O si una señorita no se casa o tiene una pareja hasta cierta edad, la gente la mira como, bueno, ¿qué sucede acá? Hay un problema. Y parece que de repente es la sociedad la que nos empuja a buscar pareja, a vivir, y si no hay los medios para vivir con la pareja, para casarse, entonces a convivir. Claro, pero sin embargo, ¿tiene que ver esto la edad o la madurez? ¿Cómo podríamos ver eso? Habría que remontarnos hasta de dónde se origina todo eso, ¿no? Que fue en la creación, claro. Pero luego de esto, la mayoría de hombres busca perpetuar su apellido. Es por eso que muchas veces en las reuniones sociales, ¿no? Cuando están todos los amigos
¿Y qué te nació? Mujer, pucha, chancletero, le dicen. No, ¿por qué? Porque la mujer de alguna u otra forma es el fin del apellido que se está siguiendo en la línea familiar. Y eso tiene que ver con cultura, porque en algunos lugares toma el apellido, en otros no lo toma. Miren, qué interesante. Ahora, ¿qué podemos mencionar sobre el compromiso? ¿Dónde es que encontramos compromiso? ¿En el matrimonio o en la convivencia? ¿O será que solo el matrimonio lleva compromiso o la convivencia también tiene compromiso? La convivencia tiene su compromiso, pero es un compromiso entre dos, ¿no? Porque ni tanto la familia, no hay un papel que te una, no hay una ley que te una, solamente un conocimiento de parte de ambos, ¿no? De hecho, ahora hay una tendencia mucho más liberal del concepto de compromiso y de pareja, ¿no? Yo creo que las personas ven más su necesidad fisiológica o de, digamos, de no querer estar solos a través de una pareja y no necesitan casarse, según ellos, ¿no? Encontrémonos en las fases del amor, ¿ok? El grado de compromiso, cómo se va incrementando desde un gusto, pasamos al noviazgo y luego llegamos a esa parte, luego de que ya tenemos mucho tiempo, nos vamos a comprometer, ¿no? Entonces acá empieza el compromiso serio entre dos personas, dos individuos que están dispuestos a realizar un compromiso mucho mayor, ¿no? Ahora, ¿saben? Algo interesante que podemos encontrar a través de divulgación de películas, música, entre otras cosas, es que antes se decía amigos, novios, esposos, pero ahora está, antes de que te pida casarte, está múdate conmigo. Múdate conmigo. Y es una proposición más. Y podemos ver en algunas películas, ¿no? Cómo lo muestran, cómo la chica lo festeja. Ah, me pidió que me mude con él. ¡Wow! Es un gran paso. Felicitaciones. Como que de una u otra manera nos venden la idea que para evitar el gran número de divorcios que siguen en incremento, mejor es ir probando en vez de meterse de lleno en un matrimonio que al final va a fracasar. Ver si les va bien en todas las áreas también, incluso también en el área sexual, ¿no? Y si les va tan bien, entonces ¿para qué casarse? Entonces, antes de contraer matrimonio, ¿es necesario tener una convivencia? Porque tiene muchos aspectos positivos. Mire, algo interesante, las parejas que recién se casan, la primera semana todo es lo máximo, ¿ah? Es amor, es beso, Detalles. es amor, te levantaste, ¿cómo está? Y ojo, no le estoy contando mi caso, No es tu estoy vida, contando ok. en general. Pero después de algunas semanas, al menos los primeros meses, tú te empiezas a dar cuenta que hay cosas en tu esposa o en tu esposo que no sabías y que de algún momento genera algún conflicto, ¿no? Genera algún conflicto. El varón, ¿qué nos olvidamos los varones? Por ejemplo, no levantó la tapa del baño para orinar. La mujer deja la cocina hecho un desastre después de preparar el almuerzo. Entonces, tú que eres varón y estás acostumbrado a que tu mamá cocina y deja la cocina limpia, tú entras a tomar un vaso de agua y encuentras la cocina una de grasa, ¿qué haces? Oye, pero ¿qué pasa acá? ¡Qué barbaridad! Y la chica, no, pero estoy ocupada. Me también voy tengo a que mi ser casa, me voy con mi mamá. No, entonces, ¿qué dicen algunos? Para evitarnos todo eso, mejor vamos a convivir primero. Entonces, si empatamos, lo hacemos. Y es una idea válida, ¿verdad? En estudios de familia, el índice de divorcio es triste, ¿verdad? Ahora, nosotros que somos jóvenes, si nos preguntan a cada uno de nosotros, o te casas o convives, ¿qué diría la mayoría? Bueno, en muchos casos hay personas que no tienen ningún problema en casarse y divorciarse. Se casan 1, 2, 3 veces, hasta 4 veces y no tienen ningún problema en terminar esa relación. Total, solamente tienes que firmar un papel y anulas el matrimonio. Pero, o sea, ¿habrá alguna diferencia? ¿Ah? Podemos ver una gran diferencia ahí en el gasto que te haces, ¿no? Claro, pero Gasto en de una hecho boda, hay en un divorcio también. debe haber un anhelo en la persona, seguramente hay un anhelo en la persona en que esta vez sí va a funcionar. Pero también la convivencia puede llevarnos a muchos prejuicios. ¿Será que realmente es conveniente o no conveniente convivir? Mira, yo recuerdo en un foro que tenemos por ahí en el Facebook, donde algunos amigos postean preguntas y entre varios contestamos. Alguien comentó, ¿no? ¿Qué problemas puede traer que yo conviva antes de casarme? Y bueno, encontrabas pues varias ideas, varios consejos, sabios consejos basados en la Biblia, basados en la experiencia, pero siempre aparece uno que otro desubicado que agarra y dice, no, es
nunca vas a ser feliz, nunca vas a encontrar la felicidad conviviendo. Pues una persona que convive y vive tranquila, se lleva bien con su pareja, ya tienen hijos y no se han casado, pues pueden decir, no, pero ese es falso. Y cerrarnos en esa idea puede traer muchos problemas al hablar del tema. Yo sé que hay bastante que decir, estamos recién entrando a este tema, pero tenemos que irnos ya a un corto. Ustedes que están en casa, no se vayan, estamos hablando sobre convivencia o matrimonio. Ya volvemos con más aquí en Controversia. Muy bien, estamos de regreso, esto es Controversia, estamos tratando el tema sobre la convivencia o matrimonio. Ya está con nosotros nuestro invitado, él es el licenciado Daniel Farfán, psicólogo, docente en la Universidad Perón Unión. Bienvenido al programa. Así es, muchas gracias. Sinceramente me siento muy contento de poder estar aquí, poder compartir este tema muy controvertido, por cierto, por los jóvenes, porque ahora en nuestra edad moderna, muchos están decidiendo por la opción de la convivencia en vez del matrimonio, ¿no? Y también a la vez es preocupante. Empecemos por un concepto básico que nos va a ayudar a entender el resto de nuestra conversación. ¿Por qué los seres humanos, varón o mujer, a determinada edad, tenemos la necesidad de vivir con alguien del sexo opuesto? Una es parte del desarrollo como ser humano, ¿no? Nosotros, desde que, bueno, los padres se unen, conciben, nacen, hay una etapa dentro del ámbito de la juventud, es considerado ante la juventud intermedia, en que el ser humano tiene necesidad de poder vincularse afectivamente con otra persona, ¿no? Poder quizás compartir, comunicar, transmitir deseos, ideas, pensamientos, cosas, ¿no? Actividades, y es por eso que ante esta necesidad es que decide poder unirse a otra persona, ¿no? Claro está del sexo opuesto, ¿no? La palabra libertinaje, ¿podría definir podría ser sinónimo de convivencia? No, yo creo que no. Convivencia se entiende por la unión, perdón, es vivir con otra persona o con otras personas. Eso es convivir. Libertinaje es dar en exceso la decisión o el poder de decisión que tienes tú, de poder hacer algo, ¿no? Exceder el grado de libertad que tú tienes, que va mucho más allá de eso. Entonces, quizás se puede usar el libertinaje para poder estar con una u otra persona, ¿no? Pero simplemente de hecho de querer tener relaciones coitales o relaciones sexuales. Quizás ahí se convertiría en un libertinaje, pero una convivencia en sí es muy diferente, ¿no? Distinta. Tratando de entender un poco cómo funciona nuestro cerebro, ¿quiénes son los que optan por la convivencia en una cuestión estadística? ¿El varón o la mujer? ¿En la cabeza de quién viene la idea de vamos a convivir en lugar de casarnos? Bueno, ahora en la actualidad ya es como que las cosas se van emparejando, ¿no? Antes quizás los varones tenían esa, o eran los que más tendían a pedir que se dé la convivencia, ¿no? En una pareja. Pero ahora ya no, hay mujeres que más bien piden a los varones convivir por los diversos mitos que existen, ¿no? Diversas situaciones que... ¿Cuáles serían esos mitos o esas situaciones? Bueno, hay diversos mitos. Uno de los mitos es el ahorro, por ejemplo, ¿no? Convivir con una persona de dos te gasta menos que estar viviendo solos. Otro mito es también el hecho de que yo convivo contigo porque nos amamos, es suficiente el amor, nos amamos, es suficiente, pero si hablamos del amor, considero que si alguna persona ama, yo creo que evitaría las relaciones premaritales, por ejemplo, ¿no? Porque cuidaría la relación y permitiría que eso se consuma dentro de un campo matrimonial. Es uno de los mitos que hay y otros mitos más, ¿no? Por ejemplo, hay parejas que aseguran ser responsables dentro de la convivencia, ser felices. Comprometidas, incluso con hijos. ¿Por qué entonces tendrían que casarse? Bueno, muy buena tu pregunta. Mira,
estadísticamente, en varias investigaciones se han dado que también que parejas que han convivido se casan después y al final se divorcian. También se han presentado ese tipo de casos y muchos. Sí, ha existido relaciones en las cuales han convivido y bueno, han llegado hasta la senectud, ¿no? Y siempre han permanecido juntos, de verdad. Pero tampoco quiere decir que eso se cumple en todos. Eso no se da en todos, ¿no? Es verdad. El detalle es que en la convivencia, mientras que no haya algo claro, se va a ir dando, ¿no? Pero cuando se presentan mayor situaciones que sí implican un matrimonio, por ejemplo, ¿no? En una convivencia, a diferencia de un matrimonio llevado por un pacto, porque también una convivencia puede ser llevado bajo como una especie de contrato, ¿no? Puede ser visto como un contrato, es decir, en un contrato se necesita a dos personas, pero mientras que tú hagas ciertas obligaciones, yo las cumplo también. Y quizás eso también se puede presentar en el matrimonio, y se presenta mucho quizás también. Pero se va dando muchas veces en la convivencia. Mientras que tú hagas algo, yo también. O sea, mientras que tú me ames, yo también te voy a amar. Y eso es algo condicional, ¿no? Es como un contrato. Tú firmas algo y si no se da, tú puedes romper el contrato. Conversando de manera más a nuestro auge, el lugar donde nos movemos. Uno de los temores más grandes que enfrentamos los jóvenes, y yo creo que varios se van a sentir identificados con esta pregunta, es el hecho que no me quiero divorciar. Y mis padres se divorciaron, las personas que yo miraba se divorciaron. Entonces, yo no me quiero divorciar, yo no quiero que mis hijos pasen por el divorcio. Entonces, mejor, para evitarlo, voy a vivir contigo un tiempo. Si veo que nos llevamos bien, nos vamos a cuidar, no vamos a tener hijos, pero si nos vemos bien, está bien, nos casamos. Y si no, ahí lo dejamos, no pasa nada. Tú no te lastimas, yo no me lastimo. Es más, estamos previniendo un futuro problema. Y muchas personas se unen en convivencia bajo esta manera de pensar. Psicológicamente hablando, para la respuesta, ¿qué seguridad emocional se encuentra en el matrimonio a diferencia de la convivencia? Bueno, antes de contestar esta pregunta quiero comentar algo. Mira, muchas de las personas también deciden convivir porque hoy en día, claro, por los hijos, pero hoy en día también deciden convivir por los vínculos afectivos que han desarrollado desde muy pequeño o no han sido bien desarrollados, ¿no? Ustedes saben que los vínculos afectivos uno lo aprende a través del contacto, el relacionamiento con los padres. Cuando los padres no transmiten esos vínculos afectivos y no son claros, los hijos también tienen temor a poder entablar una relación con otra persona. ¿Por qué? Porque muchas veces padres que están en casa salen de casa y generan en el hijo un sentimiento de abandono, un conflicto, y para poder realizar una relación a veces tienen temor por este sentimiento de abandono, de que una vez pase algo, se rompa. Entonces, eso conlleva quizás a la convivencia, ¿no? Porque quizás dice, no funciona, bien se va a ir, entonces para evitar eso no me caso, para que no haya mayor impedimento y no tener ese conflicto interno que yo pueda tener, porque yo vi, percibí, me transmitieron mis padres. Ahora, el hecho de que cuando una persona dice, bueno, yo convivo con alguien, nadie va a salir dañado, y por eso es una mentira, porque uno sale dañado o bien la otra persona o también tú. Y no solamente los dos, también pueden salir dañados los mismos padres. Los padres tienen ciertas expectativas con los hijos también. Salen dañados quizás las amistades. La sociedad también, porque siempre, bueno, desde épocas pasadas siempre se ha querido, ¿no?, ver realizada una persona cuando se casa también, ¿no?, y cuando forma una familia dentro del vínculo del matrimonio también, ¿no? Así es, la sociedad en general también sale dañada. Como te decía, muchas de las personas salen lastimadas. ¿Por qué? Para poder... Mira, yo recuerdo cuando estuve en la universidad, tuve un compañero ya adulto, él se divorció y él me comentaba que tenía mucho temor poder iniciar otra relación. Gracias a Dios él pudo iniciar otra relación, se volvió a casar. Hace poco estuve atendiendo a una señora, un problema muy similar, y ella también me comenta que tiene un temor muy grande en sí de poder iniciar una nueva relación.
Entonces yo creo que psicológicamente afecta a una persona, porque te crea temor, te crea miedo, inseguridad, para poder entablar una relación más afectiva, que vincule emociones. Psicológicamente hablando, ¿cuáles son las ventajas en todo caso de casarse, del matrimonio en sí, en comparación a la convivencia? Bueno, para poder, las ventajas dentro del matrimonio considero que te brinda mayor seguridad, ¿no? Porque tú al casarte, tú no estás pensando que quizás esto se pueda romper. Es la idea, eso es lo ideal. Eso es lo ideal. En una convivencia, quizás uno entra a la convivencia porque sabe o entra con el pensamiento de que quizás esto no funciona y se va a romper. Pero un matrimonio, para uno poder decidirse a casarse, entonces tiene esta seguridad de que esto va a permanecer para siempre. Hablando acerca de lo que es la inteligencia emocional, nosotros a una determinada, bueno, cada gran decisión que tomamos para nuestra vida que va a ser determinante, necesitamos tener un respaldo que es nuestra madurez, ¿no? Y la madurez más o menos se ha ido alargando un poco más el periodo en que nosotros llegamos a ser maduros completamente. ¿A qué edad más o menos nosotros estamos en la capacidad de poder decidir o convivencia o matrimonio? Para poder decidir entre la convivencia y el matrimonio, primero considero de que uno tiene, como dices tú, una madurez emocional, una investigación respecto a lo que una mujer buscaba en un varón, y lo primero que busca es una estabilidad emocional, es lo primero, a diferencia del varón. El varón está quizás en el tercer rubro dentro de ese ámbito. La mujer prefiere una estabilidad emocional. Para ir cerrando esta parte, la parte de psicología de nuestro bloque que nos corresponde hablar, ¿qué podríamos recomendar para aquellos jóvenes que están viendo en el programa, ¿no? ¿Verdad? Tenemos dos tipos, definitivamente, los que se van a casar o convivir o los que ya están conviviendo. Entonces, psicológicamente hablando, ¿qué ventaja, qué seguridad me proporciona a mí como varón, a mí como mujer, a mí que mis padres son todavía simplemente convivientes, el hecho de que estén casados o conviviendo, ¿no? Entonces, ¿qué debería buscar yo? ¿Qué sería lo ideal y por qué? Ya. El hecho de poder seguir conviviendo, el hecho de poder... considero de que para poder continuar una convivencia, como yo le digo, hay diversos factores cómo asumen la convivencia cada uno, ¿no? Yo recuerdo haber tenido amigos jóvenes que decían lo siguiente: yo prefiero convivir antes de casarme porque prefiero conocer a la otra persona, si funciona o no funciona. Entonces, si yo convivo, aún sigo conviviendo, tenemos que tener varios factores. Considero de que si yo lo veo de un modo contractual, de que si espero o condicional, si me das algo o no me das algo, bueno, yo creo que seguir conviviendo me va a hacer daño a la larga, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas. Y los niños, por ejemplo, que nacen en una unión de convivencia, por ejemplo, cuando van al colegio, y le preguntan sobre sus papás son casados o no, y ellos responden que no. ¿Tú crees que eso puede afectarles emocionalmente, psicológicamente a los niños? ¿O no tienen ninguna vergüenza de decir que sus padres no son casados? A esto vemos de que hay justamente muchas personas que conviven y solo se casan porque ya nacen los hijos, ¿no? Claro, de una u otra manera los hijos son afectados lo que puedan comentar o hablar de los padres. Eso es un hecho. Si están viviendo en un ámbito donde la presión es grande, en que se hace diferencia entre padres casados y padres no casados, yo creo que sí va a generar cierto conflicto en los hijos. Algo que podríamos ir mencionando y de paso ya darle muchas gracias por haber venido al programa y habernos apoyado y habernos dirigido de repente en la toma de una decisión tan importante. Si voy a casarme o convivir, podríamos cerrar de repente el bloque, porque ya tenemos que cerrar, mencionando lo importante que es que nosotros tengamos una visión de lo que queremos. Yo me quiero casar, si me voy a casar, el que va a vivir conmigo necesita cumplir ciertos requisitos, tiene que hablar con mi familia, tiene que comprometerse conmigo, tiene que costear dónde voy a vivir, o sea, necesitas planificar, mientras que en el otro todo se puede hacer de manera espontánea y como que
algo hecho con planificación, con responsabilidad, con amor, nos puede dar la seguridad, pues de en el futuro tener la seguridad, ¿verdad? Que esa persona pues va a mantener ese compromiso, ese amor para con nosotros. Tenemos que irnos a un corte. Muchas gracias por estar aquí. No se vayan, todavía tenemos 2 bloques más de conversación. Estamos aquí en Controversia tratando el tema de la convivencia o matrimonio. Volvemos con más. Muy bien, estamos de regreso, ya estamos en Controversia, estamos tratando el tema sobre el casamiento o convivencia. Ya hemos tenido 2 interesantes segmentos en los cuales hemos podido ver el ámbito social y lo que conlleva lo que es convivencia y matrimonio. Ahora, centrémonos, no cerrémonos, pero centrémonos un poquito en los consejos mejores que podemos encontrar para este tema que es casamiento o matrimonio. ¿Dónde podemos encontrar el mejor consejo, los mejores consejos en el momento de elegir matrimonio o casamiento? Quiero sumar a esto también, ¿qué es lo que uno como joven gana para escoger entre convivencia y matrimonio? O sea, ¿por qué me conviene estar casado? Ahora, por ejemplo, muchos argumentan que en la Biblia sale tal cosa y yo lo debo hacer, en caso seas cristiano. Pero también, si no sale, ¿qué es lo que deberíamos hacer? La posición de muchos jóvenes también es, por ejemplo, tenemos que experimentar para no equivocarnos, porque es peor todavía cuando ya te cases y vivir con una persona todo el resto de tu vida que tal vez no compita en muchas cosas, ¿no? Una de esas, por ejemplo, y que es lo que más opinan los jóvenes, es en cómo llevarse bien en la sexualidad. Entonces, si no lo van a hacer durante todo el matrimonio, mejor evitarlo y probamos conviviendo. Mire, y ¿sabes qué? Hay algo interesante que podemos agregar a lo que mencionas. La gran mayoría, por no decir todas, las parejas que viven en convivencia, o sea, que evitan casarse, pero viven juntas, son parejas que ya tienen un inicio o una vida sexual activa, ¿verdad? Y pareciera que es, en muchos casos, la razón por la cual ellos viven juntos, por tener la excusa, o bueno, no digamos la excusa, porque puede sonar mal, ¿no? Pero por tener la motivación correcta para que simplemente puedan compartir la vida juntos sin necesidad de casarse. Tenemos una pregunta de Platea, vamos a escuchar. Si Dios ama vernos felices y somos felices conviviendo, ¿qué llegaríamos a hacer? ¿Estaría bien convivir? ¿Estaría mal convivir? Mira, eso creo que es una pregunta interesantísima, porque hablamos de felicidad y todo ser humano inconscientemente busca siempre un bienestar, ¿verdad? Se dice que toda relación es una batalla, es una guerra, ¿no? Entonces, la solución más adecuada, la más guerrera, la más perseverante, digamos, es el matrimonio, ¿no? Pero muchos optaron por la decisión más fácil, ¿no? Que es, vamos a convivir, pues ya vemos. Ahora, ahí conozco una pareja que dice estar casada, porque se fueron a un monte y le pidieron a Dios que los une en matrimonio. Están conviviendo. Entonces, en verdad, ¿qué es matrimonio, no? O sea, el matrimonio es... ¿Tiene que haber un sacerdote, algún pastor que te case o tú mismo también te puedes casar ante Dios? Las famosas, ¿cómo se llaman? Los rituales de vendaje. Yo recuerdo, también he asistido a un par de matrimonios de ese tipo, en la cual ¿no? se amarran, van alrededor de uno. Bueno, tantas maneras que hay, pero no hay un papel firmado, no hay nada que ante la ley lo ampare. Ahora, ese es otro punto que podemos ver. El matrimonio ante la ley y el matrimonio ante la iglesia, porque son 2 cosas que son lo mismo, son diferentes. Cuando hablamos de vivir en matrimonio o en convivencia, estamos hablando del matrimonio religioso, del matrimonio civil. De repente hay un poco de desinformación en esta parte. Vemos también de que quiénes estarían implicados en lo que sería un matrimonio, ¿no? Porque también se ve que la sociedad tiene que estar aprobando esto también en muchos casos. Por lo general siempre son las mujeres las que tienden a priorizar la idea del matrimonio, ¿verdad? Porque en el caso de los hombres, pues, ellos lo piensan en un segundo plano, lo piensan de una manera más tranquila, ¿no? En cambio, una mujer siempre es como que su sueño, el anhelo, su sueño, su anhelo, sí. Pero, ¿saben qué? No, a ver, señorita, ponchen por favor a la señorita. Levante la mano, ¿quién se ha soñado alguna vez en traje de novia? A ver, sean sinceras. Hay 2, 3, o sea, el resto ha pensado en convivir. Entonces, se dan cuenta, no necesariamente el que te puedas imaginar o que te imagines casándote significa que vas a optar por el matrimonio o por la convivencia. Vamos a ver también aquí, ¿quién es la persona que decide, el hombre o la mujer, respecto a convivencia o matrimonio, ¿no?
Pero ahí no sería un poco raro, ¿no? Que uno se case porque quiere y el otro porque la otra quiere o el otro quiere. O sea, ¿para qué me voy a casar entonces? Mejor convivo y seguimos viviendo así felices. Entonces habría un cierto grado de influencia, de determinación en quién va a decidir si es que realmente convivimos o si vamos a dar el paso al matrimonio. ¿De quién? ¿Del hombre o de la mujer? ¿O será que es una decisión de ambos? Y cuando se contrae matrimonio o convivencia, ¿es porque son felices o porque quieren llegar a ser felices? Mira, pero qué interesante planteamiento. Y justamente se suma a lo que nos preguntaron en Platea, si Dios quiere que yo sea feliz, si ya soy feliz, ¿para qué? Bueno, es interesante que veamos cómo es que la búsqueda de bienestar propio nos mueve a elegir entre uno entre otro. Ahora, yo voy a decir algo que de repente la mayoría de las chicas me van a querer apanar y ya me imagino que en el blog van a llegar ese conductor, Camilo, ¿cómo va a decir? Pero siendo francos, ¿no? Así bien, que duela a quien le duela. ¿Quién propone para vivir juntos, para convivir o para casarse? ¿Es el varón o la mujer? Propone el hombre, dispone. Entonces, si la mujer dijera no, no habría convivencia. Depende de la cultura, ¿no? De repente acá en Sudamérica no se ve tanto, pero si vamos un poco más al norte, Estados Unidos, también. Europa, de repente la mujer es la que dice, hay que convivir, y el hombre de repente le puede decir hay que casarnos. No sabemos, porque debe ser muy particular eso, ¿no? Puede variar, claro. Hoy en día, antes, como tú decías, Caleb, se daba más eso, ¿no? Pero ahora las cosas van cambiando. Miren, las generaciones también. Eso es cierto. En un mundo tan cambiante, tan globalizado en el cual nos encontramos, en la cual nosotros los jóvenes lamentablemente no queremos asumir compromisos, ¿cuán relevante es el matrimonio? ¿Es un concepto pasado de moda? ¿Es una necesidad de mis padres que yo me case? ¿O es realmente un paso a seguir que me asegura y me protege en el futuro? Ahora, habría que determinar también que la mayoría de la convivencia que se da ahora en el Perú, o sea, no es porque estamos quedando tú y yo para convivir. Más que todo es cuando, me enteré que soy embarazada. Entonces ahí dices, bueno, tú y yo tenemos que amarrarnos de alguna forma. Así es que desde hoy nos vamos a vivir a nuestro cuarto. Nos aseguramos. Ajá. Entonces es más que todo como una obligación, más que una voluntad. ¿Y qué intereses? Sabemos de que si hay una convivencia, un matrimonio, más un matrimonio, hay intereses de por medio siempre, ¿verdad? De una u otra manera. Exacto, entonces si vamos a hablar de amor, ¿dónde estaríamos expresando un amor más puro, más natural? ¿Siendo un conviviente que sabemos que tiene toda la libertad de poder irse cuando quiera? ¿O en un matrimonio donde yo sé que mi enamorada y la que va a ser mi futura esposa tiene dinero y si estamos en pobreza, o sea, yo me estoy casando por interés al final? Ahora, tú mencionabas, ¿no? que tiene que ver eso con pensamientos de la antigüedad o no. Más bien, veo muchas personas que pasan los 40 años y se han casado y han tenido hijos y se divorcian. Y bueno, se conocen a una persona de más o menos la misma edad, 40, 50 años, que también está divorciada y ha tenido hijos. Y empiezan a convivir juntos, porque los dos ya están realizados profesionalmente y han tenido hijos y están casados y ya no quieren casarse, pero convivir es lo mismo. Total, ya hemos estado casados, no necesitamos casarnos ahora, somos personas adultas, ya tenemos responsabilidades y digamos que ninguno va a traicionar al otro, entonces no es necesario firmar nada porque lo hemos firmado ante nosotros mismos espiritualmente. Incluso en muchos de esos casos hay personas de que no terminan de divorciarse, solamente se separan y no te divorcias y se juntan con otra persona y no se pueden casar otra vez porque no se han divorciado de la primera. En el caso de los adolescentes, podemos darnos cuenta que hoy en día existe un porcentaje elevado de chicas adolescentes embarazadas. Esto se debe precisamente a la convivencia, ¿verdad? Entonces la convivencia también trae sus prejuicios y de paso queda como un mensaje subliminal para los jóvenes. O sea, los adultos lo hacen, ¿por qué no hacerlo nosotros, no? Y luego pues vienen las consecuencias. Ahora, entonces podríamos tomar a la convivencia como un tipo de pasaporte o un tipo de licencia para yo poder estar siempre con una mujer determinada, ¿no? Por ejemplo, ya, tú me has gustado siempre y bueno, estar contigo por algún momento, ¿no? Entonces convivo contigo, pero por otros lados me divierto igual con otro tipo de chicas. Mira, condenar la convivencia creo que se ha vuelto podemos decir que es la manera como muchos puntos de vista religiosos lo toman, ¿no? Convives, ya, no está mal, tienes que casarte, o saliste embarazada, ya, tienes que casarte. Parece que queremos que el matrimonio solucione lo que nosotros ya hemos venido malogrando, hemos venido deteriorando en alguna manera.
¿qué características podríamos mencionar que van a permitir que un matrimonio sea feliz, sea unido? Porque una de las excusas más prácticas que hay para la convivencia es, no, es mejor probar que meterse de lleno y al final no funcione. Ahora, dentro de la convivencia también hay gente que se mete de lleno, ¿no? He escuchado varios comentarios que dicen que están conviviendo y hay más posibilidad que la persona rompa la relación y se vaya. Pero he visto parejas que se toman en serio y la actitud es... Pasan años, claro, pasan es de años casados. conviviendo, tienen hijos, tienen propiedades juntos y... Pero, hay casos- ¿realmente cambia la actitud o no cambia la actitud No, de la convivencia? Incluso hay casos de esos de que, como decían ustedes, se juntan, tienen hijos. Lo que pasa es que en un momento no se casaron porque faltaban muchas cosas, estudios que terminaran, querían tener una gran boda de repente, entonces, y tenían que todavía juntar dinero para tener la boda de sus sueños, ¿no? Y esperaron unos 3 años de convivencia para recién casarse. Miren, qué interesante es ver que al final de todo tiene que ver con planificación. ¿Se dan cuenta? Planificación. Yo planifico o convivir o casarme. Yo que ya tengo 3, 4 años con mi novio, ¿qué estamos planeando? ¿Estamos haciendo planes de casarnos, de convivir? Yo que ya tengo una enamorada, ¿tengo planes de casarme o de convivir? ¿Qué estoy esperando de la vida? Cosas muy importantes que debemos tomar en cuenta. No se vayan, tenemos que irnos a un corte. Vamos a volver en el siguiente bloque, el último bloque del programa, para contestar a todas las preguntas que todavía nos quedan. Volvemos con más aquí en Controversia. Muy bien, estamos de regreso. Esto es Controversia. Estamos tratando el tema sobre casamiento o convivencia. Ya está con nosotros en este último bloque nuestro invitado. Él es el licenciado Rubén Montero, docente en la Facultad de Teología de la Universidad Perón Unión. Bienvenido al programa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Con alegría de estar con estos jóvenes para tratar un tema que es muy importante en nuestra sociedad. Vayamos de frente al tema, la convivencia. ¿La Biblia qué menciona sobre la convivencia o no la menciona? Bueno, en la Biblia nosotros encontramos que muchas veces hay una descripción también de las cosas que no estaban bien. En el caso de David, ¿no?, que se menciona los pecados que él tenía. Es decir, la Biblia no ensalza, no glorifica la conducta de los hombres, nos muestra tal como ellos fueron. Yo puedo ver algunos ejemplos de convivencia cuando Sansón y Dalila, por ejemplo, ellos no estaban casados, sin embargo mantenían una unión, vivían juntos. Pero yo puedo ver también que Jesús sí tenía una clara diferencia respecto de lo que era el matrimonio y lo que era la convivencia. Porque cuando él conversa con la mujer samaritana, voy a leer aquí el texto bíblico, él le dice lo siguiente, estoy en San Juan capítulo 4, versículo 16, Jesús le contestó, ve, llama a tu esposo y ven aquí. Está pidiendo que traiga al esposo para que converse también con él. Y luego en el verso 17 ella dice, no tengo esposo. Jesús replicó, bien has dicho, no tengo esposo. Y le dice, porque 5 maridos tuviste y el que tienes ahora no es tu esposo. Esto has dicho con verdad. En otras palabras, Jesús, él estaba diferenciando lo que es el matrimonio. La mujer se había casado 5 veces. La Biblia no describe que esa sea una buena conducta, simplemente la describe como que había sucedido en la vida de esta mujer. Y después él menciona allí que el que ahora estaba no era su esposo. Quiere decir, estaba con un hombre, pero no estaba casada. Por lo tanto, en la mente de Jesús estaba claramente la diferencia, ¿no? Había esposos y había aquel que era el conviviente. Pastor. Disculpe, profesor. Un caso muy particular, ¿no? En la historia, ¿no? Vayamos también a lo que es la Biblia. Respecto a María y José, ¿se casaron? Hasta donde yo sé, no. Muchos dicen que no tampoco. No, María y José se casaron. Después Fueron de tener a Jesús. desposados. Recuerden que José recibió la visita del ángel porque él ya tenía la intención de dejarla así en secreto, dice, ¿no? Sin embargo, el ángel le dice, mira, el hijo que ella tiene es un hijo del Espíritu Santo. Le explica cuál es la situación en la que está María. Y Josué, guiado por el Espíritu de Dios, entonces él continúa la vida así con María, ¿no? Llegan a casarse. Es interesante ver que algunas personas utilizan la Biblia para poder defender la convivencia. Por ejemplo, en el Génesis encontramos, al igual que en el Nuevo Testamento, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero no dice en ningún momento, y dejará el hombre a su padre y a su madre, se irán a casar en una iglesia, vivirán en una casa aparte y serán entonces esposo y esposa. Porque en el mismo texto lo puedes aplicar tanto al matrimonio como a la convivencia. En realidad, no podría aplicarlo tanto a la convivencia, porque ahí hay 3 principios. Primero, dejar padre y madre.
En segundo lugar, unirse a su mujer. Y en tercer lugar dice ser una sola carne. Y ahora bien, ser una sola carne me da la idea de una unión íntima, completa, una unión que no admite, digamos, una tercera persona. Y la unión más íntima y completa no solamente es física, mental, espiritual, también es legal. ¿No es verdad? Porque si yo tengo dos tipos de uniones, una que es legal y una que está al margen de la ley, por así decirlo, ¿no es verdad que la unión legal es la más superior, excelente respecto de la otra? Entonces, ese unirse incluye la idea de un compromiso matrimonial. Profe, hay gente que llama a sus convivientes esposo o esposa y aseguran que ante los ojos de Dios ellos están casados, que no es necesario casarse porque Dios conoce sus corazones. ¿Usted qué tendría que decir al respecto? Bueno, una cosa es lo que dice el hombre y otra cosa lo que es en realidad, ¿no? Porque yo puedo decir, por ejemplo, soy el más bonito, pero seguramente muchos de ustedes no concordarán con lo que yo digo en este momento. Las personas podemos decir lo que queramos. Lo importante es no guiar nuestra vida respecto de nuestras propias opiniones, sino guiarlas con lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, honroso sea a todos el matrimonio. La palabra de Dios dice, en el libro de Malaquías, habla acerca del voto que se hace en el momento del matrimonio. Y entonces hay un voto, hay un compromiso que está ausente en la unión conyugal, en la unión de hecho, por así decirlo, ¿no? En la unión de hecho, en la convivencia, está ausente ese voto frente a la sociedad de poder permanecer juntos. Cuando hablamos de matrimonio, netamente de matrimonio, a diferencia de varios países tienen diferentes maneras. El día que te casas, la persona que ejerce la boda puede ser un ministro, o puede ser, bueno, dependiendo de la denominación religiosa que tú tengas. En algunos países te casa de manera religiosa y la ves de la manera civil. Cuando hablamos de matrimonio y la Biblia habla de la santidad del matrimonio, ¿está hablando del matrimonio civil o del matrimonio religioso? Está hablando de los dos. Para aquellos que somos creyentes, el matrimonio religioso tiene, digamos, dentro de nuestra concepción, la idea de que Dios está bendiciendo esa unión, que está ausente en el matrimonio civil. Sin embargo, nadie puede casarse por lo religioso sin antes haberse casado por lo civil. Es más, el ministro va a decirle, ¿dónde está tu certificado de matrimonio para poder recién hacer el matrimonio religioso, ¿no? Por lo tanto, digamos, el matrimonio básicamente es un contrato civil, sí. Pero para el creyente no llega solamente a ese nivel. El creyente cree que hay, ¿no es verdad?, un nivel superior, una responsabilidad frente a Dios, y él quiere iniciar su vida con la bendición de Dios y va a la iglesia por eso. Ahora que entramos en esa parte en la que Dios interviene, en la que Dios bendice, en la que Dios da su bendición a una pareja que ha decidido unirse en matrimonio, ¿qué dice la Biblia en cuestión de promesas para los hogares, para los esposos que deciden unirse en matrimonio y no en convivencia? ¿Hay bendiciones, hay promesas, hay riesgos, hay algo que diga la Biblia para ellos? La bendición para el matrimonio, bueno, en la Biblia encontramos varias descripciones acerca del matrimonio, ¿no? Me viene a la mente, por ejemplo, aquella descripción en que Dios dice, o el salmista dice, ¿no? Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Entonces yo puedo hacer lo que quiera para tener un hogar feliz, pero si no he colocado ese fundamento espiritual, entonces no voy a recibir la bendición del matrimonio. Ahora yo me pregunto, si yo estoy al margen del matrimonio, me coloco en una situación en la que no estoy de acuerdo a la voluntad de Dios, yo puedo pedir que Dios sea el que edifique mi hogar si en el inicio de todo estoy al margen de ese mandato dado por Dios. Difícilmente, ¿no? Porque en muchos casos sucede que hay parejas que solamente han convivido y han tenido hijos, han formado su hogar, y resulta que estas parejas son muy felices, se puede decir, han sido bendecidas. Y da el caso contrario de que hay personas que son creyentes, tienen principios, pero resulta que no son felices y se terminan divorciando. ¿Por qué sucede esto? Si han cumplido con el mandato de Dios y esperan pues ser bendecidos. Muy bien, esa es una buena pregunta, ¿no? En realidad, la bendición que Dios ofrece no es simplemente para determinado tipo de personas. La Biblia dice que Dios hace llover sobre buenos y malos, ¿no es verdad? Que las bendiciones se dan por igual para todos. Entonces, de alguna manera, sí, yo creo que las personas pueden ser felices en el sentido de tener una buena, digamos, armonía en el hogar, felicidad entre ellos, comprensión, comunicación. Ahora bien,
pero ese matrimonio, aún con todas esas circunstancias así, está todavía al margen de la voluntad de Dios. Yo creo que si esa persona llega a conocer la voluntad de Dios y llega a hacer un compromiso superior, entonces la bendición va a ser mucho mayor. Pastor, entonces, ya que respondió esta pregunta que va de la mano con la que le voy a hacer, la palabra familia u hogar está mejor definida por una pareja de casados que trabaja independientemente cada uno todo el día con un hijo menor al que no le dan mucha importancia, o una pareja de convivientes que se llevan, que tienen una pareja funcional, ¿no? Con un hijo también de la misma edad. Hablando estrictamente de definiciones, yo podría decir que las dos se ajustan a una familia. O sea, yo podría considerar que sí. Si son convivientes, son una familia. Tienen hijos, son una familia. Yo no creo que ahí esté la diferencia con respecto del matrimonio. Constituyen una familia. ¿No? A veces también la familia no necesita de padre y madre. Vamos a decir, hay millones de familias en las que solo está la madre, o en la que solo está el padre, o en la que solo están los abuelos. Entonces llegan a ser una familia y la bendición de Dios es la misma. La bendición de Dios está sobre todos aquellos, no dice la palabra que aquellos que cumplen la ley, aquel que no cumple la ley del Señor, hasta su oración es abominable, ¿no? Por lo tanto, vean, que esta es una cosa interesante. Si una persona sabe cuál es la voluntad de Dios y deja de hacerla, eso es pecado. Por lo tanto, si yo llego a comprender que la voluntad de Dios es que pueda unir mi vida en el santo estado del matrimonio y no lo hago, teniendo la disposición de hacerlo, me coloco en un lugar fuera de la voluntad de Dios, ¿no? Muy bien, tenemos una pregunta de platea. Vamos a pasar rápidamente con las cámaras para poder escuchar. La Biblia recomienda el matrimonio, pero si se da el caso de que se ha tenido una mala experiencia en el matrimonio, ¿se podría pensar en una convivencia? En ningún caso debemos pensar que la convivencia puede ser sancionada bíblicamente, ¿no? O sea, la voluntad de Dios está claramente establecida. Ahora, la decisión que nosotros podamos hacer es una decisión personal. Y todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos tenido experiencias negativas, pero eso no invalida el hecho de poder nosotros ir para frente, ¿no? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios acerca del matrimonio? Que el matrimonio dice aquello que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces yo nunca pienso si hay una primera experiencia, ¿qué sucederá en la segunda? En realidad, si es matrimonio tal como Dios quiere, debería ser una única experiencia hasta que la muerte nos separe. Tenemos otra pregunta ahí en platea, estamos muy interesados en el tema, vamos a escuchar. Muchas gracias. Pastor, una pareja casada se ha divorciado por muchos motivos, ¿se puede volver a casar nuevamente? ¿Qué dice la Biblia referente a eso? Bien, esta pregunta, la Biblia no es políticamente correcta. La Biblia es muy clara respecto de los principios que ella deja. En cierta oportunidad vinieron a preguntarle a Jesús, y Jesús, precisamente acerca del divorcio, y Jesús respondió exactamente lo siguiente, ¿no? Él dijo que ¿cómo fue al principio? Remitió para el Génesis. Y dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne. Y entonces él estaba diciendo, aquel que da una carta de divorcio para su mujer, aún, digamos, a menos que sea a causa de la infidelidad, del adulterio, dice, él adultera y hace que su esposa adultere. O sea, desde el punto de vista bíblico, el matrimonio continúa todavía ese lazo, ¿no? Aún después del divorcio civil que una persona podría haber hecho, ¿no? Mire, la Biblia presenta a la iglesia como la esposa de Cristo. ¿Cómo podemos tomar esta linda analogía para poder entender un poco más la visión de Dios sobre el matrimonio? En Efesios capítulo 6, cuando habla a las esposas y habla a los esposos, lo interesante es lo que dice a los esposos, ¿no? Dice que amad a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Está hablando de un tipo de amor que supera lo que nosotros conocemos como amor humano. Un amor altruista. Un amor altruista. El amor de 1 Corintios 13, ¿no? Que todo lo espera, que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo soporta. Ese amor que no es natural en el ser humano, que solo viene como una ayuda extraordinaria de Dios a nuestra vida, ¿no? La primera cosa es dependencia de Dios para poder tener hasta un matrimonio feliz. Pastor, una consulta. Recuerdo muchos casos, por ejemplo, cuando sucede lo que la chica está embarazada, ¿no? La familia, hay una parte de la familia, más que nada por parte de la mujer, de que dice, no, tienen que casarse, tienen que unirse, pero por el otro lado dice, no, mi hijo no se puede atar a algo que no sé si más adelante ya vayan a terminar o no. ¿Qué piensa respecto a eso y cómo podemos aconsejar a los jóvenes en estos casos, no? ¿Qué es lo que dice la Biblia al respecto? La Biblia está hablando acerca de que la relación sexual previa al matrimonio es una condición que permita después ya el matrimonio ser obligatoria.
¿Es necesario hacer eso? ¿Qué hubiese pasado si eso fuese en el caso de Amón y Tamar que presenta la Biblia? ¿O qué hubiese pasado en diferentes casos de violación? En el caso de Dina, ¿no? Que fue violada y que después vinieron para pedirle matrimonio y los hermanos hicieron una tremenda revolución ahí. Nosotros sabemos la historia. No es una condición obligatoria el poder llegar al matrimonio por eso, ¿no? Si se ha cometido un error en la vida, un error no se subsana cometiendo otro error, llevando obligatoriamente a dos personas el al vínculo matrimonio no es una matrimonio. fórmula mágica de felicidad. Claro, el matrimonio no va a solucionar ese estado anterior, ¿no? Muy bien, tenemos otra pregunta de Platea, vamos a escuchar. Pastor, ¿qué decimos de esos matrimonios que están fundamentados en apariencias y hay convivientes que fundamentan eso en amor? ¿Cuál estaría mejor? Bien, lo que pasa es que quizá nosotros estamos haciendo cierto tipo de, vamos a decir, un estereotipo, ¿no? Porque el matrimonio de esta manera y la convivencia que podría ofrecer mayores beneficios. Y eso no siempre sucede así. Yo conozco matrimonios muy bien establecidos, de manera que no se puede establecer eso, una regla, ni en un caso y ni en otro caso. Lo que debe guiarnos no es lo que está sucediendo en la sociedad, ni lo que funciona mejor, las excepciones, ¿no? Lo que debe guiarnos es, así dice el Señor, un escrito está, y la palabra de Dios santifica el matrimonio. Muy bien, tenemos una pregunta más en Platea. Pastor, el caso de una chica embarazada, que no está casada, ¿no? ¿Qué recomienda la Biblia? ¿Que se debe casar o que puede vivir separada? Bien, la Biblia contiene principios. La Biblia contiene principios. Hay un principio que está en la Biblia que es acerca del matrimonio, que santifica el matrimonio, que es el mandamiento no cometerás adulterio. En realidad está santificando el matrimonio. Sin embargo, cuando se habla acerca de lo que es lo que puede hacer una chica que, digamos, quedó embarazada, yo le daría un consejo personal, ¿no? A ella. Yo creo que ella debe pensar muy bien respecto de si ella quiere continuar el matrimonio o quiere entrar en matrimonio, cuál es su sentimiento respecto de eso, cuál es el apoyo que va a recibir de sus padres. Tiene que replantear completamente su vida porque ahora ya no es ella sola, ahora tiene una vida por la cual velar. Tiene que ver si va a poder continuar los estudios y si lo quiere hacer, cómo, qué condiciones tiene para hacerlo. Es decir, una chica en esa situación o un joven en esa situación tiene muchas decisiones que tomar, ¿no? Planes también en ese... Tiene que haber planes, un replanteamiento de la vida, ¿no? Pastor, para poder cumplir objetivos. ¿Qué postura tienen los jóvenes que solo se casan para tener relaciones sexuales? Bueno, yo creo que sería una necedad muy grande casarse solo por eso, porque la vida, los próximos años que tendrá al frente, ¿no es verdad?, no solo se va a componer de relaciones sexuales. Va a llegar un momento en el que si ese fue el motivo, va a ser, por así decirlo, una causal de separación en el futuro, ¿no? Porque la vida matrimonial ofrece desafíos en todos los frentes, ¿no? No solamente en el sexual. Hoy es bastante común encontrar algunos psicólogos que orientan el hecho de que la vida sexual tiene que explorarse antes del matrimonio y muchos toman eso como objeto para utilizar la convivencia como un pase en lugar de evitar la convivencia. Parece que eso puede ser más una idea o un buen deseo de ciertas personas, algo teórico, porque se ha demostrado que no hay mucha diferencia en las estadísticas de divorcio entre aquellos que convivieron y después se casaron, ¿no?, de aquellos que se casaron desde el comienzo. No parece no establecer mucha diferencia estadística, por lo menos, ¿no? Muy bien, nosotros tenemos que ir cerrando el tema. ¿Qué conclusiones podríamos dar como consejo, con mucho cariño para las personas que nos están viendo, que se van a casar o están pensando en convivir o ya están conviviendo? ¿Qué podríamos rescatar de toda la conversación basados en lo que la Biblia nos dice? Bien, me gustaría primero leer o pedir que aquí puedas leer el texto bíblico de Hebreos capítulo 13, verso 4. Dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Bien, el texto, queridos amigos, es sumamente claro. La palabra de Dios dice: honroso sea para todos el matrimonio. Quiere decir que el matrimonio continúa siendo el plan de Dios. Aun cuando vivimos en una época en la que muchas personas no están valorizando el matrimonio y se están formando nuevos tipos de matrimonio, la palabra de Dios es clara. Y si nosotros queremos vivir bajo los principios de la palabra de Dios, entonces uno de esos principios es el matrimonio. Y queridos amigos, aquellos que están casados y pueden ser que estén experimentando algún problema en su hogar, sepa usted que
Dios tiene el poder suficiente para poder solucionar los problemas, para poder hacer vivir el matrimonio, incluso tiene el poder suficiente para poder restaurar vínculos matrimoniales que puedan estar completamente destruidos. Él es la esperanza. Y si eres conviviente, yo te animo para que puedas tener también un conocimiento más grande de la palabra de Dios y veas que el plan de Dios siempre es superior a todos los sueños que tú puedas tener. Muchas gracias por haber compartido estos momentos con nosotros. Apreciamos mucho que haya podido venir a nuestro programa. Nosotros tenemos que ir cerrando aquí el programa de hoy. Sin duda hemos aprendido bastante y tenemos muchos consejos para nosotros y para nuestros amigos. Queremos recordarles a ustedes en casa que sus preguntas, comentarios o si quieren aportar a lo que hemos conversado hoy, lo pueden hacer a través de nuestras cuentas en las redes sociales. Estamos en el Facebook, el blog, el Twitter y también en el YouTube. Queremos recordarles también a ustedes en casa que está a su disposición el curso bíblico La Biblia Habla, donde podremos descubrir las respuestas que la Biblia tiene para las cosas que nos aquejan día a día. No hay tiempo para más. Muchas gracias. Esto fue Controversia.